Esta es la plaza del barrio Antenor Gauna, fundado en 1996 en la ciudad de Formosa. El barrio podría haber tenido un nombre diferente, de no haber sido por un simple error burocrático. En 1934, en la provincia de Corrientes, un joven maestro debía ser asignado a una localidad correntina llamada Bella Vista. Sin embargo, el funcionario que aprobó su cargo docente escribió por error Buena Vista, lo que llevó al docente a trasladarse a Formosa. Este fue el inicio de quien en 1973 se convertiría en gobernador de toda la provincia. Pero eso es historia aparte. Aquí fue asignado Antenor Gauna y simplemente decidió no volver a Corrientes. Buenavista se encuentra en el departamento de Pilagás, a unos 15 kilómetros desde Laguna Blanca por la ruta número 86. Es una zona fértil, gracias a las aguas del riacho Porteño, el cual nace en la zona de influencia del Bañado La Estrella, y se extiende por unos 350 kilómetros hasta su desembocadura. Cuenta con alrededor de 900 habitantes, pero al incluir a las colonias cercanas, como por ejemplo la colonia rural, se podría redondear en 5.000 habitantes. Buenavista está formado por 7 barrios de 6.000 habitantes, de lo que ha sido Buenavista allá por el 95, desde ese momento que nosotros estamos en la Intendencia. Cambió mucho de esa historia, de esos caminos de tierra a lo que es hoy, al asfalto, a lo empedrado, a la costanera que tenemos. El riacho porteño, que es algo tan importante para nosotros, porque el riacho porteño es un cauce que va por la mitad del pueblo, va recorriendo por la mitad del pueblo, ya sea tenemos barrios del otro lado del porteño y de este lado del porteño, así que es algo, Buenavista está formado por estas características del lugar.
porque es la misma gente también se pone el ruberol y quiere ser mejor que el vecino. Y ahí está la mano y la ayuda del gobierno de la provincia, está la ayuda del gobierno local, de ir mejorando la calidad de vida, viva donde viva el productor. Vos vas a recorrer acá en la zona céntrica y vos no vas a ver rancherío, como uno que nosotros ya no estamos permitiendo de hacer ese rancherío. Le ayudamos en el tema de que ellos traten de hacer, ponen una parte de ellos, nosotros ponemos la otra parte, la mano de obra le ponemos nosotros y bueno, y le construimos para su casita de material, cosas que vivan como tienen que vivir. Y te vas a ir más para el lado de los barrios y tampoco vas. Son contados ya los barrios de Palma, o habrá, sí, no digo que no habrá, pero no es que no seamos todos, como dice el paraguayo, Boriajurin Guatapona, o sea, sí, somos pobres pero bien alimentados, eso es Boriajurin Guatapona lo que queremos decir. Los orígenes de Buenavista están relacionados con la época en la que comenzó a poblarse Laguna Blanca, que antes era conocida como Colonia Alfonso. Aunque no existen documentos que indiquen la fecha de llegada de los primeros pobladores, tenemos un relato detallado. Un relato de un viaje de exploración realizado en 1904 por el Dr. Lucas Luna Olmos. El Dr. Olmos, entonces gobernador del Territorio Nacional de Formosa, emprendió una expedición a la región del Pilcomayo. Su misión era investigar las grandes concesiones de tierras que se habían otorgado para la creación de colonias agrícolas y pastoriles. Hoy, ese relato es un documento valioso, conocido como Expedición al Pilcomayo. Una noche, presencié una escena curiosa, digna de ser relatada en este documento. Una imponente procesión de indígenas. En una toldería lejana del interior, había muerto un hijo del cacique de Ocoidí, jefe de la toldería de la misión. Entre ellos, es costumbre, por razones que solo ellos conocen, borrar los rastros que haya dejado el difunto sobre la tierra. Esta procesión, compuesta por todas las mujeres mayores de la toldería, tenía este objetivo. En este documento, Buenavista es referida como Segunda Punta, un nombre que proviene de la descripción que hizo el Dr. Olmos de las 7 curvas del Riacho. Este documento es una fuente invaluable de información para todos los que quieren conocer la historia del poblamiento del norte de Formosa. En la historia de Buenavista se han registrado una serie de disputas y enfrentamientos. Estos conflictos giraban en torno a la propiedad de las tierras. Entre las controversias más notables se encuentra la planteada por Madame Lynch. Ella alegaba haber adquirido tierras al gobierno de Paraguay durante la Guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, este reclamo no fue reconocido finalmente. Buenavista no posee un acta de fundación oficial. Sin embargo, en el Museo de la Capital se conserva una copia de un libro de actas. Este libro relata cómo un grupo de vecinos se reunió en la casa del señor Enrique Abadie. Durante esa reunión se establecieron acuerdos para la organización vecinal, que se mantuvieron hasta 1930. Según la fecha del acta, se establece que la fundación de Buenavista fue el 14 de septiembre de 1919. La localidad estaba en constante evolución y progreso, tanto social como económicamente. La producción agropecuaria y el movimiento comercial
hacían que el pueblo necesitara una institución que normalizara el funcionamiento legal de cada integrante de la sociedad. Llegó el momento en que los propios pobladores se hicieran cargo de brindar los servicios públicos a su gente y ser un vínculo entre la localidad y el gobierno provincial. En 1965 se creó la Comisión de Fomento de Buenavista, cuyo objetivo era atender las necesidades de la comunidad. Comenzó en un local cedido por el señor Vicente Acosta. Después de varios traslados, en 1978, la comisión finalmente se estableció en su propio edificio, donde se encuentra actualmente. En 1943, la señora Leónida Cañete de Cortés construyó la Capilla María Auxiliadora. La capilla tenía como patrona a la Virgen María Auxiliadora. Su imagen se encontraba en un pequeño cuadro, donado por la señora Cañete, como cumplimiento de una promesa. Posteriormente, se trajo desde Buenos Aires hasta Formosa una imagen grande que sigue presente en la capilla. La comisión encargada de su construcción realizó diversas actividades para recaudar fondos. Aunque inicialmente la capilla no contaba con los elementos necesarios para realizar una misa, después de varios meses llegaron sacerdotes franciscanos desde Misión Tacaglé. Ellos impartían la comunión, bautismos, matrimonios y otros sacramentos. La fiesta patronal en honor a María Auxiliadora era un evento importante en la comunidad. Atraía a muchos devotos que recorrían largos caminos para ofrendar su devoción. Buenavista está compuesto por pequeños productores de la zona donde son más productores paiperos que otra cosa. Se siembra lo que es la tradición, la mandioca, la calabaza y lo que nunca va a faltar es el algodón. Lo que ellos producen en sus tierras y lo venden, ya sea en el algodón, en la mandioca, en lo que fue el tema de la avícola. Y siembran su maíz y con eso le dan de comer a sus gallinas, a sus lechones. Y bueno, todo es coordinado y viven de eso. O sea que, y siempre con la ayuda del gobierno provincial, con la ayuda del gobierno local, la preparación de tierra, la preparación de insumos, el gobierno le da la semilla. Y bueno, y es una manera de que vivan de esa... de eso aquí en Buenavista. En 1926 se creó la Escuela Nacional número 69, la cual actualmente lleva el nombre de la señorita Clotilde Guillermo Molina en honor a su primera directora. Al día de hoy cambió su nombre a Escuela de Frontera número 10. Conforme el tiempo pasaba, Buenavista se expandía a medida que más y más personas llegaban de distintas partes del país, desde Paraguay y hasta de Europa. Debido a este aumento en la población, era necesario la creación de una escuela en la zona, ya que había muchas familias con hijos en edad escolar y la escuela más cercana estaba en Laguna Blanca. En el año 1926, la Inspección General de Territorios adoptó la medida de crear una escuela en el paraje de Buenavista en Formosa, asignándole el número 69. La directora nombrada para la nueva escuela fue la maestra de tercera categoría de la escuela número 22, la señorita Clotilde Guillermo Molina. Sin embargo, al principio, la escuela no tenía un edificio propio, por lo que tuvo que empezar a funcionar en un galpón prestado.
Contaba 7 bancos y un pizarrón, que fueron cedidos por el director de la escuela número 22 de Laguna Blanca. En el año siguiente, se inició la construcción del edificio propio, con la ayuda y colaboración de los vecinos, siendo el primer salón de 10 por 6 metros, construido con un espacio adicional como vivienda del director. Durante los años siguientes, hubo más ampliaciones. Se construyeron 4 salones de estaqueo y horcones de palma. Con excepción del último, que estaba hecho de madera dura, techo de teja de palma y piso de tierra. Clotilde Guillermo Molina describió las características de la población. También el origen del nombre. Según ella, el nombre Buenavista fue propuesto por un poblador llamado César Villalba. Este nombre fue oficializado en 1939, gracias a las gestiones del mismo Villalba y un maestro de apellido Disi. Molina también señala que los primeros pobladores no originarios llegaron entre 1900 y 1910. Estos habitantes enfrentaron muchos desafíos, como animales salvajes en los montes cercanos, y la convivencia con los originarios tampoco fue sencilla. Contaban que en situaciones de necesidad, podían tomar objetos de las casas cercanas, para luego intentar venderlos a sus mismos dueños al día siguiente. La escuela fue un espacio de intercambio cultural. De todos los habitantes, el 90% eran paraguayos, el 6% eran de otros países, incluyendo Europa, y apenas el 4% eran argentinos. Cada inmigrante venía con su propia cultura, y lógicamente, predominaba la del país vecino. Entonces, en las kermeses y veladas organizadas por la Cooperadora y Sociedad de Exalumnos, se comenzó a escuchar y bailar música folclórica argentina. Esto significó que la educación puede servir como un medio para difundir la cultura y promover la convivencia pacífica entre personas de distintas procedencias. La escuela de Buenavista no solo se enfocó en alfabetizar a los niños. También tenía funciones sociales, podía oficiar de base de la estafeta postal. Solía brindar asistencia social a través del comedor escolar, entregando guardapolvos, calzados, útiles y medicamentos a través del botiquín escolar. Así fue como esta mujer, con una gran visión de futuro y una capacidad de observación excepcional, hizo que el libro histórico de la institución documentara muchas más cosas. El libro se convertiría en la principal fuente de información para aquellos que desean conocer la historia de Buenavista. Bueno, esto es el Centro de Desarrollo Infantil. Nos ocupamos de cuidar a los niños. El cuidado no solamente es de traer y depositarle a los niños. Por eso se cambió la palabra integrales, porque se tiene en cuenta la salud del niño, la alimentación saludable. Velamos por el cuidado integral, que tengan las vacunas completas, que el niño esté con buen peso, todo se tiene en cuenta. Esta es la sala de lactario. En este sector es un lugar donde tenemos a chicos de 45 días a un año. En total son 54 niños. La metodología no es que en el mismo tiempo están los 54 niños, sino que de acuerdo a la necesidad los padres les traen. Supongamos si una mamá necesita en el turno mañana, porque trabaja en la mañana, entonces ese niño está bajo nuestro cuidado en el turno de la mañana. O supongamos que necesita 3 horas del día,
esas 3 horas vienen. O sea que no es que tenemos un horario de entrada y un horario de salida. Este es el deambulatorio, la sala de niños de 1 año a 2. Tenemos actualmente 4 niños. Esta es la sala, vamos a decir, la sala más grande, donde están, en un extremo tenemos la sala de niños de 4 años y en este extremo de 2 años. Tenemos 4 comidas. El desayuno, que se da a las 8 de la mañana, para los niños que están presentes. Después a las 10 de la mañana la colación, que suele ser una fruta, una gelatina o un flan. A las 12 se da el almuerzo, a las 2 de la tarde otra colación y a las 4:30 la merienda. Nosotros como plantel somos 13 en total, están 11 cuidadoras, está la corresponsable, estoy yo como regente, 14 pues está la cocinera también. Hasta nosotros mismos los buenavistenses nos sorprendemos de lo que hoy es Buenavista. Por todas sus características y sobre todas las cosas por la calidez de su gente. Eso es lo más importante que tenemos porque es un pueblito chico, pero de un corazón tan grande como albergamos a toda la gente que quieren venir a nuestro pueblo. Somos demasiado caricativos con nuestros visitantes. No sé si porque somos mitad paraguayo y mitad argentino. El paraguayo es así, medio te va a dar hasta sus casas por venir a compartir con la gente. Y bueno, eso es Buenavista. Más o menos ese es el estilo buenavistense. Y bueno, y todo lo que tenemos es merced al sacrificio de la gente también. Todos los días mejoramos un cachito y un poquitito de cada uno y todos los días hacer algo mejor para que nuestro pueblo sea más lindo y que la gente que nos venga a visitar se vaya alegre, contenta, que por lo menos lleve su corazón alegre de esta localidad.